Buenos días, profesores. Somos el grupo número 4 de la evaluación patología leucocitaria benigna, conformado por Camila Bustos, quien les habla, Catherine Cona, Romina Lobos, Catalina Paredes y María Jesús Torres. A continuación daremos inicio a la presentación de nuestro caso. Bueno, el caso número 4, nuestra paciente es Josefa, de 4 años, quien es llevada al centro asistencial por su madre por presentar fiebre y tos. El médico le examina y observa que su tos es persistente con leve cianosis. Además, se observa petequias en el cuello y rostro. Se realiza un test rápido para virus respiratorio sincicial, el cual fue negativo. Se realiza un hemograma obteniendo lo siguiente. Podemos notar que en base al valor de referencia presenta glóbulos rojos, hematocrito y hemoglobina bajos, y leucocitos y plaquetas por sobre su valor de referencia, indicando leucocitosis y trombocitosis respectivamente, mientras que en las constantes hematológicas encontramos valores de BCM y HCM altos. Las características morfológicas del caso presentan glóbulos rojos con poiquilocitosis, esferocitosis y equinocitos, leucocitos con neutrófilos con granulación tóxica y linfocitos reactivos con el 83% de tamaño pequeño con cromatina condensada y un VHS de 28 mm/hora. Bueno, resumiendo y haciendo una recopilación de todos los antecedentes, nuestro diagnóstico es tosferina o coqueluche. Es una enfermedad infecciosa aguda sumamente contagiosa de las vías respiratorias altas, causada por la bacteria gram negativa Bordetella pertussis. Los que nos indicó en el diagnóstico fueron los resultados de sus exámenes como hemograma con leucocitosis, frotis sanguíneo con linfocitos reactivos de tamaño pequeño con cromatina condensada y granulación tóxica. Además, el VHS de 28 mm/hora, donde sabemos que el VHS tiende a aumentar en presencia de bacterias o virus. Por ende, es un indicador que debemos tener presente. Estos antecedentes nos guiaron a saber que tenía una infección. Y finalmente, con la ayuda de la edad y la sintomatología, fiebre, tos persistente y debido a esta presencia de cianosis y petequias, los cuales son muy frecuentes en la enfermedad. El agente etiológico de esta enfermedad es género Bordetella pertussis, un cocobacilo gram negativo, el cual se transmite mediante gotas de secreciones respiratorias que contienen la bacteria, proveniente de pacientes infectados, especialmente durante las etapas de catarro y paroxismos tempranos. Además, este agente posee toxoide pertúsico, corresponde al principal factor de patogenicidad ya que juega un papel importante al momento de la inducción de la respuesta inmunológica. Toxoide pertúsico es un componente fundamental para las vacunas acelulares de la tosferina. Dentro de la epidemiología de esta enfermedad, podemos decir que la tosferina es una enfermedad muy contagiosa, con tasas de ataque de hasta el 80% en personas que son susceptibles. La vacunación sistemática ha reducido drásticamente la incidencia de la enfermedad en muchos países. El contagio de la enfermedad puede provenir de caso índice, adultos o niños mayores con reinfección o de portadores, ya que no existe inmunidad por vida posterior a la infección. Aspectos epidemiológicos importantes relacionados con la Bordetella pertussis son distribución universal, el ser humano es el único reservorio, la enfermedad es altamente contagiosa, se transmite por secreciones respiratorias, la tasa de ataque secundaria puede alcanzar el 100% en convivientes susceptibles, la transmisión máxima es en el periodo catarral y durante las 2 primeras semanas desde el inicio de la tos, y la transmisibilidad se abrevia a 5 días si se administran macrólidos. Epidemiología global. Según datos de la OMS, la enfermedad producida por Bordetella pertussis ocupa el 5.º puesto entre las causas de muerte prevenibles por vacuna. A pesar de la amplia inmunización, se estima que cada año se presentan entre 20 y 50 millones de casos en el mundo, con aproximadamente 200.000 a 400.000 muertes anuales, de las cuales el 90% ocurre en países de desarrollo, la mayoría en lactantes no vacunados o con vacunación incompleta. Epidemiología en América. Según estimaciones de la OMS, la región de las Américas fue responsable de aproximadamente el 7% de los casos de coqueluche en el mundo durante el 2005, excluyendo Canadá y Estados Unidos. Un total de 6.936 casos fueron notificados en el año 2006, cuya distribución en orden decreciente fue la siguiente, desde Argentina con 1.607 casos hasta Panamá con 132. Y en Chile actualmente, a pesar de la introducción de la vacuna antipertussis en el Programa Nacional de Inmunizaciones, esta sigue siendo una enfermedad vigente, siendo potencialmente graves en pacientes bajo 6 meses de edad. La tasa de incidencia de los últimos años en nuestro país es, por ejemplo, en 1995 2,5 por 100.000 habitantes y en 2011 12,6 por 100.000 habitantes, correspondientes a un nuevo brote epidémico. A partir de este último brote en Chile se realizó un cambio en el esquema de vacunación.
La quinta dosis, que antes se ponía a los 4 años, se cambia a los 6 años y en lugar de vacuna con restos celulares, se usa la vacuna acelular. Buenos días, mi nombre es Catherine Cone y voy a continuar con la presentación del caso número 4, fisiopatología del atoferino coqueluche. Esta bacteria gram negativa a bordo de la pertussis llega al tracto respiratorio y se adhiere a la superficie epitelial tanto de la tráquea como de los bronquios. Una vez que llega a esta zona, el microorganismo se va a multiplicar con rapidez y va a interferir sobre la acción ciliar, pero sin invadir a la sangre. La Bordetella pertussis va a producir toxinas y sustancias que van a irritar las células superficiales y así van a provocar tos y leucocitosis. La toxina pertussis y la adenilciclasa pueden determinar la inhibición de las células fagocíticas. Luego, al lado derecho de la pantalla se ve una imagen, se ilustra dónde se encuentra la bacteria y dónde se posiciona. Diagnóstico. Para el diagnóstico clínico de esta patología debemos tener en cuenta que consta de 3 fases, con síntomas característicos los cuales nos van a ayudar a identificar en qué etapa se encuentra nuestro paciente. La primera fase, también llamada catarral, tiene síntomas leves como rinorrea, tos y febrícula y congestión nasal. Estos se parecen a un resfriado común. La segunda fase, también llamada fase paroxística, tiene tos en excesos de predominio nocturno, congestión o cianosis facial, vómitos y sensación de ahogo. La tercera y última fase, llamada fase de convalescencia, disminuye los paroxismos de la tos y desaparecen los vómitos. Diagnóstico de laboratorio. Para detectar y diagnosticar una infección por esta bacteria gram negativa, Bordetella pertussis, se deben hacer los siguientes análisis. El primero de ellos es el cultivo, que se puede hacer por aspirado nasofaringio o torulado nasofaringio. Este es un gol estándar y es altamente específico. Luego tenemos la detección de material genético por la reacción en cadena de polimerasa o PCR. Este es altamente específico y altamente sensible. Luego tenemos la inmunofluorescencia directa por anticuerpos. Este análisis es rápido, es de bajo costo, pero tiene baja sensibilidad. Luego tenemos el último análisis, que son las pruebas serológicas en sangre de detección de anticuerpos específicos de la toferina de tipo IgA, IgG y IgM, la cual es muy útil en estudios de brotes. Pruebas para la toferina coqueluche. Tenemos las pruebas complementarias y las confirmatorias. Dentro de las complementarias encontramos la detección rápida de antígeno virus respiratorio sincicial, que debe salir negativo. En el hemograma, leucocitosis o leucocitos normales. Plaquetas aumentadas. En el frotis sanguíneo de 60-80% de linfocitos pequeños. Pruebas confirmatorias. Como anteriormente mencionamos, tenemos el PCR, que es muy sensible, el cultivo nasofaringio, que es positivo entre 80-90% en la fase catarral y paroxística temprana, las pruebas directas de anticuerpos fluorescentes y las pruebas serológicas. Tratamiento, en este caso farmacológico, es la administración de antibióticos tales como la eritromicina, claritromicina y acitromicina, familia de los macrólidos. Este es mucho más útil en una fase temprana cercana a la catarral. Cabe destacar que la eritromicina no es recomendable para niños menores de un mes, ya que está asociada a la hipertrofia del píloro. En caso de quedar hospitalizado, el usuario debe evitar cualquier alteración de su medio ambiente. En caso de ser ambulatorio, debe mantenerse aislado por al menos 4 semanas desde que empezó su enfermedad hasta que se acabaron los síntomas. Tratamiento preventivo, principalmente asociado a la vacuna, la cual está inmersa en el Programa Nacional de Inmunizaciones y está disponible para todos los niños de nuestro país. Consta de 3 dosis a los 2, a los 4 y a los 6 meses y después un refuerzo en primero y en octavo básico. Conclusión de acuerdo al caso número 4 y su diagnóstico. Número 1. Josefa padece la toferina a causa de la bacteria gram negativa Bordetella pertussis. La toferina es una enfermedad infecciosa aguda sumamente contagiosa de las vías respiratorias altas. Esta bacteria se adhiere a los hilos del aparato respiratorio y es la que está causando dificultad respiratoria y tos persistente en Josefa. Josefa, al no tener las dosis completas de vacuna debido a su edad, presenta una inmunidad deficiente, haciéndola mucho más susceptible a contraer la bacteria. Pese a recibir todas las dosis de la vacuna, no se proporciona una inmunidad de por vida. Josefa pudo contagiarse mediante el contacto directo con alguien que presentaba la patología. A continuación se presentan las referencias, que constan de 2. Mapa conceptual del caso número 4. Josefa, de 4 años, es llevada al centro asistencial por su madre. Los primeros antecedentes a considerar son sus signos y síntomas. Ella presenta fiebre, tos persistente, cianosis leves y petequias en cuello y rostro. De acuerdo a esto se realizaron 2 exámenes de laboratorio, hemograma y frotis. En el hemograma indicó hematocrito y hemoglobina bajo, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y velocidad de sedimentación alta. También presentó leucocitosis y trombocitosis. En el frotis se vio reflejado poiquilocitos una cruz, esferocitos una cruz, equinocitos 2 cruces, también neutrófilos con granulación tóxica 2 cruces, linfocitos reactivos con un 83% de ellos de tamaño pequeño. De acuerdo a todos estos antecedentes se elaboró un diagnóstico que nos dio como toferina o coqueluche. Esta patología
presenta un tratamiento tanto farmacológico como preventivo. El tratamiento farmacológico es la administración de antibióticos, tales como claritromicina, eritromicina y acitromicina, de la familia de los macrólidos. El tratamiento preventivo es la vacunación, que ocurre. La primera de ellas es la hexavalente a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Luego viene la vacuna DTP, que ocurre en primero básico, y la vacuna STP, que ocurre en octavo básico. De esta patología, tosferino-coqueluche, también tenemos que tener consideraciones, tales como el aislamiento, ya que es una patología altamente contagiosa, y la administración de antibióticos en fase precatarral o cercana a ella. Bueno, y para finalizar, en nombre del grupo número 4 le queremos dar las gracias por su atención.